¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la lección número 17 de Lecciones Bíblicas. Hemos dejado ya el Antiguo Testamento, es decir, todos los escritos que se hicieron antes de la llegada de Cristo, y empezamos ahora nuestro estudio en el Nuevo Testamento. Es cierto, hay algunas personas que están entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como por ejemplo, antes de que naciera Cristo, la Virgen María recibió la Anunciación. Antes de que naciera Cristo, los padres de Juan Bautista recibieron también la noticia de que serían padres del precursor de Cristo, Juan el Bautista. Por esta razón, incluso a Juan el Bautista se le considera como el eslabón que une el mensaje del Antiguo Testamento y el mensaje del Nuevo Testamento. Vamos entonces a iniciar con la introducción. Lección 17. Evangelios y Hechos de los Apóstoles. El Nuevo Testamento, como dijimos en su tiempo, consta de 27 libros distribuidos en estos grupos: 4 Evangelios, Hechos de los Apóstoles, epístolas o cartas, concretamente 12, y el libro del Apocalipsis, que tiene un género muy particular. Todos estos libros, de una manera u otra, nos presentan el mensaje de Jesucristo, coronación de los designios salvadores de Dios con la humanidad y de la iglesia que Él formó, el nuevo pueblo de Dios, encargado de perpetuar la historia iniciada en Israel. Los 4 evangelios, hay que tomar en cuenta en primer lugar esto. Evangelio es una expresión de origen griego que significa buena nueva o buena noticia. Y en verdad que es así, puesto que en estos 4 escritos se nos comunica la gran noticia de que Dios se hace hombre en la persona de Jesucristo. ¿Con qué finalidad? Salvarnos, porque somos objeto del amor divino. Dios nos ama, quiere lo mejor para nosotros, y por esta razón ha enviado a su Hijo Jesucristo para que Él nos dé el mensaje, el camino de salvación. ¿Quiénes escribieron los 4 evangelios? Bueno, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. De hecho, llevan el nombre de cada uno de los autores. Los 3 primeros son conocidos con el nombre de sinópticos. Así que Lucas, Mateo, Marcos, o Marcos, Mateo, Lucas, o Lucas, Mateo, Marcos, son considerados los evangelios sinópticos, que significa en griego resumen, o bien una visión de conjunto, y llamados sinópticos porque en nuestro caso tienen narraciones semejantes, de manera que si esas narraciones las colocáramos en 3 columnas paralelas, podríamos tranquilamente ver una coincidencia muy apreciable. Sin embargo, los 3 poseen detalles que los diferencian, como veremos después, debido a que también tuvieron distintas fuentes de información, puntos que les hacen particularmente interesantes. Y aquí hago una simple comparación, ya la hice en algún momento. Yo mando a 3 reporteros a cubrir un evento. Bueno, cada uno de los reporteros me va a traer su informe desde su punto de vista. A alguno le impresionó más una parte, a otro otra y a otra otro. No significa que hayan estado en 3 conciertos distintos, no. Significa más bien que cada uno de ellos vio las cosas desde su punto de vista, lo que más le interesaba, algo que quiso resaltar. Y eso es lo que sucede en estos 3 evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas. Podemos colocarlos en una lista o en otra lista paralela, y podemos ir comparando. Mira, este menciona lo mismo que este y este lo que este, pero aquí hay una pequeña diferencia. Exactamente. Pero cuando escuchamos a los 3 reporteros de Jesucristo, vamos a tener un reportaje bastante completo. Hechos de los Apóstoles. Fueron escritos este libro, pero los Hechos fueron escritos por San Lucas, evangelista, y que nos cuenta la historia de la iglesia primitiva. Yo diría el diario de cómo comenzó la iglesia. Pasamos al siguiente punto, las epístolas, que forman 3 grupos distintos: las de San Pablo, la carta a los hebreos y las llamadas católicas. Aquellas fueron elaboradas para las iglesias particulares
que llevan su nombre, mientras que las católicas fueron escritas para la Iglesia Universal. Te vas a dar cuenta, entonces, cartas de San Pablo, por ejemplo, iglesias particulares, a los Efesios, a los Romanos, carta a Filemón, carta a esto, son entonces iglesias particulares. En cambio, las llamadas católicas, acuérdate que católico en griego significa universal, fueron escritas para la Iglesia Universal. Pero atención, no significa que la enseñanza que San Pablo escribe a los Efesios, a los Romanos, a los Tesalonicenses, etc., a los Gálatas, sea únicamente útil para ellos. No, estas cartas, aunque se llaman cartas particulares porque fueron dirigidas a unos destinatarios, les sirven a todo mundo y en todos los tiempos y en todas las generaciones. Libro del Apocalipsis, única obra de tipo profético en el Nuevo Testamento, y está atribuido este libro al evangelista San Juan. Y te hago aquí también una aclaración. Todos los libros, los textos del Nuevo Testamento nos hablan de algo que ya sucedió. Cristo vino al mundo, Cristo predicó, Cristo hizo milagros, Cristo resucitó, o bien, Hechos de los Apóstoles, Pablo y Lucas fueron para acá, se les unió Timoteo, se les unió Marcos, martirizaron a uno, a otro, son cosas que ya sucedieron. Las cartas también católicas son cosas que nos hablan de enseñanza de Jesucristo en general, pero en cambio el libro del Apocalipsis nos habla del final de los tiempos, de cómo al final de los tiempos, aunque haya una lucha contra el mal constantemente, Dios va a vencer. Y finalmente, digamos que todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en lengua griega, menos el Evangelio de San Mateo, que se escribió probablemente en arameo. Ahora sí, ya con estos antecedentes, vamos a acercarnos a cada uno de estos 27 libros. Evangelio de San Mateo. Mateo, ¿quién fue? El autor, uno de los discípulos de Cristo. Su nombre anterior era Leví, era hijo de Alfeo y trabajaba como publicano, hombre público, conocido público, publicano, recaudando impuestos en Israel hasta que fue llamado por Jesús, según consta en este texto del Evangelio, capítulo 9, versículos del 9 a 10, y en Marcos, capítulos 2, versículos del 14 a 15, y también Lucas 5, 27 al 32. Así que apóstol de Jesucristo y al mismo tiempo evangelista. Atención, no todos los apóstoles fueron evangelistas y no todos los evangelistas fueron apóstoles, porque por ejemplo San Lucas no fue apóstol de Jesucristo. La palabra publicano también, además de hablar de un hombre público, se refería a un hombre público pero de mal ejemplo, de mala trayectoria, porque no estaba viviendo de acuerdo a las leyes de los judíos. Cobrar impuestos para Roma, pues no era bien visto por los judíos. ¿Cuándo se escribió este texto? Entre los años 70 a 75. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Por qué? Lo hizo a petición de los discípulos para beneficio de los judíos que se convertían al cristianismo. Se deduce esto porque este evangelio supone la destrucción de Jerusalén ocurrida en el año 70 después de Cristo. No podía hablar San Mateo de la destrucción de Jerusalén si todavía no había pasado. Así que esto y este punto en beneficio de los judíos. ¿Por qué? Porque muchos judíos estaban con la duda, bueno, ¿realmente Cristo es el Mesías? ¿Qué tengo que hacer para ser cristiano? ¿Tengo que ser primero judío? Si alguien quiere ser cristiano, ¿tendrá que hacerse primero judío o qué? Bueno, en este caso, San Mateo dice, les voy a dirigir este evangelio a mis compatriotas para que con el bagaje cultural que tenemos de nuestro pueblo de Israel y con lo que yo les voy a enseñar de Jesucristo, sea más fácil aceptarlo como el Mesías. Contenido doctrinal. Al escribir Mateo este libro, primordialmente para lectores judíos, trata de presentar a Jesús como el Mesías, el Rey de los judíos. Detalla que se puede constatar a través de pasajes como por ejemplo la genealogía, los antepasados de Cristo. Con esto se constata que es el Mesías.
o bien la visita de los magos, que visitan al niño y lo reconocen como el Mesías también. La entrada en Jerusalén, donde todos le gritan, bueno, la mayoría, hijo de David, es decir, el Mesías, o bien por el juicio de las naciones. Él va a juzgar a todos los pueblos y también, en común con los otros evangelios, la inscripción sobre la cruz, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Esto que puso Pilato encima de la cruz, esto habla de que Él es el Mesías, y además de esto, hay mucho en este evangelio acerca del reino de los cielos, expresión que solo la emplea San Mateo. Cristo viene a fundar una iglesia, pero también a invitarnos a iniciar el reino de los cielos. Este libro también sirve como puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y así une las profecías del Mesías que vendría para cumplirlas, y por supuesto Cristo, que cuando viene hace que estas profecías se cumplan. Por eso con frecuencia alude este evangelio y cita a los profetas y relaciona las palabras de estos con los temas que le ocupa, y pone varios ejemplos, ¿no? Es como si Mateo advirtiera primero que el Antiguo Testamento dice ya viene el Cristo, y luego presentara su propio mensaje que dice aquí está, la preparación y después la realización. Solo en los 3 capítulos primeros repite 6 veces para que se cumpliera ¿qué? La llegada de Cristo. ¿Y qué pasó? Ya se cumplió. Distribución de este libro. Se puede dividir en 7 partes. Los 28 capítulos de este libro. Distribución de este libro. Se puede dividir en 28 distribución de este evangelio. Sus 28 capítulos se pueden dividir en 7 partes. Primera parte, nacimiento e infancia de Jesucristo, genealogía de Jesús y concepción virginal de Jesús, adoración de los... Distribución de este evangelio. Sus 28 capítulos se pueden dividir en 7 partes que tienen estos temas. Primera parte contiene el nacimiento y la infancia de Jesucristo con estos elementos. Genealogía de Jesús y concepción virginal de Jesús. María, en forma virginal, lo concibe. Adoración de los magos, huida a Egipto y regreso a Nazaret, es decir, nacimiento e infancia. Segunda parte, Cristo ya es adulto. Promulgación del reino de los cielos, del capítulo 3 al 7, que incluye sección narrativa, la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, después se va al desierto para preparar su misión y es tentado ahí, etc. Y después comienza ya Jesucristo con sus discursos evangélicos, la bienaventuranza, la justicia, la limosna, la oración y la providencia. En la parte número 3 encontramos la predicación del reino de los cielos. Cristo ya empieza a promulgarlo. ¿Cómo se distribuye este evangelio? Sus 28 capítulos se pueden dividir en 7 partes que son las siguientes: nacimiento e infancia de Jesucristo, promulgación del reino de los cielos. Empieza a hablar de esto. Después empieza a predicar del reino de los cielos, en qué consiste. Después habla del misterio del reino de los cielos. Después la iglesia primitiva, que sería el inicio del reino de los cielos, la próxima venida del reino de los cielos, es decir, Cristo muere, pero tendrá que regresar, y finalmente la pasión y la resurrección. Como pueden ver, nacimiento y después la predicación de Cristo que nos va a llevar a la pasión y resurrección. Pero vamos a ver cada una de las 7 partes. Primera, nacimiento e infancia de Jesucristo, capítulo del 1 al 2, que va a incluir la genealogía de Jesús,
la concepción virginal, cómo nace Cristo en forma virginal en María, la adoración de los magos cuando todavía es niño, la huida a Egipto cuando todavía es niño y el regreso a Nazaret cuando todavía es niño. La segunda parte, Cristo ya es adulto, y viene la promulgación del reino de los cielos con la predicación de Juan el Bautista, que anuncia el reino de los cielos, el bautismo de Jesús, las tentaciones de Jesús en el desierto, y después va a comenzar con las bienaventuranzas, hablando de la justicia, la limosna, la oración y la providencia. Para ir a la tercera parte, donde Cristo ya empieza a predicar el reino de los cielos con milagros, del capítulo 8 al 10, milagros y después un discurso apostólico dirigido a los apóstoles. Número 4, parte 4, el misterio del reino de los cielos, que también narra qué es el reino de los cielos, y después muchos discursos con parábolas. Parte número 5, la iglesia, que sería como el inicio primitivo del reino de los cielos, sección narrativa y discurso eclesiástico, es decir, Jesucristo habla de la iglesia. Sexta parte, el anuncio del regreso de Jesucristo, el anuncio de la llegada del reino de los cielos con una sección narrativa y el discurso escatológico. Escatología significa el fin de todo. La escatología, si tú la ves en un diccionario, tiene que ver al final de las cosas. Por eso se puede hablar de las heces de una persona, porque ya es el final del alimento, pero también se habla del final de los tiempos. Esto, capítulo del 19 al 25, y finalmente la pasión y la resurrección de Jesucristo. Vamos ahora al siguiente tema, que sería el Evangelio de San Marcos, que va a tener muchas cosas en común, por lo que hemos dicho, evangelios sinópticos. Autor, Marcos. Al contrario de Mateo, no fue discípulo de Jesús y probablemente ni siquiera lo conoció. Ah, caray, ¿y entonces cómo sabe acerca de Jesús? Vamos a ver. Era de Jerusalén, así lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Era primo de Bernabé, así lo dice también esta cita. Acompañó y asistió a Pablo en su apostolado, así lo dice los Hechos de los Apóstoles y otros textos. Fue también compañero de Pedro e intérprete suyo, algo así como su secretario, vamos a decir así. Como se ve en esto que te acabo de contar, su contacto con los apóstoles, especialmente con Pedro, fue muy intenso. Por eso no hay que dudar de que Marcos utilizara sus experiencias para escribir su evangelio. Hay algunos que dicen que estuvo tan pegado a San Pedro y que como San Pedro no sabía escribir, pues entonces Marcos iba recibiendo todo lo que predicaba Pedro y entonces iba haciendo una síntesis, iba escribiendo. Bueno, es un punto de vista interesante. Hasta hace escasos años se pensaba que el Evangelio de Marcos fue escrito entre los años 65 al 70, poco antes de la destrucción de Jerusalén, que como ya lo dije, fue en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, bajo el mando de Tito, llegaron y destruyeron totalmente la ciudad. Pero estudios recientes más serios hacen posible que haya sido escrito mucho tiempo antes, hacia el año 50. Y si esto fuera cierto, este evangelio, el de San Marcos, sería el primer evangelio que se escribió antes que el de Mateo y Lucas, los cuales se habían inspirado también en Marcos para escribir su evangelio. Porque tú sabes que, aunque ellos tenían su propia información, si ya había una base, que en este caso sería el evangelio de San Marcos, también Lucas y Mateo sacarían un poquito de esta información para su propio evangelio. ¿Cuál es el contenido doctrinal y el propósito de Marcos? Marcos dirige su evangelio principalmente a los romanos y por lo tanto va a presentar a Jesús como el siervo de Yahvé, como el Mesías y también como el Hijo de Dios. El ministerio de Jesús en Galilea del capítulo 1 al 6 muestra a Jesús como el maestro y profeta. Su popularidad se hace
enseguida muy grande, pero para evitar desviaciones triunfalistas, Jesús impone secreto y se designa a sí mismo como el hombre, título mesiánico un tanto oscuro, un tanto incomprensible para muchos. Claro que quien entiende a los profetas mayores cuando hablan de el Mesías como el hombre o el Hijo del Hombre, se entiende que al decir el hombre o el Hijo del Hombre se está refiriendo a que Dios ha venido a través de Jesucristo como el Mesías. Anuncia el reino de Dios que no se inaugurará con un golpe de fuerza, sino que será el resultado de un crecimiento, como la semilla de mostaza, etc. Cristo envía a los 12 en misión por la Galilea del norte, donde vivían los apóstoles y Jesús. En la parte del norte está Galilea, Nazaret, Caná, etc. Y en la parte del sur, acuérdate, está Jerusalén. Jesucristo en general predicaba todo el año en esta parte y solamente cuando tenía que venir a las fiestas de Jerusalén viajaba a la gran capital. Así que por esta razón Jesucristo envía a sus discípulos a que empiecen a hacer apostolado en esta parte de la Galilea del norte. Sin embargo, la oposición, los enemigos de Cristo no descansan y llega a producirse un choque frontal acerca de la validez de la ley. ¿Es cierto lo que dice Moisés? ¿Tú qué dices, Jesús? ¿Estás cambiando la ley? Por ejemplo, el sábado, que es más importante, el sábado, la ley o el ser humano. Y Jesucristo va con los 12 al norte, a la región de Tiro. A su vuelta encuentra la misma oposición y vuelve a marcharse, esta vez ahora a Cesarea de Filipo, donde por primera vez propone a sus discípulos la cuestión decisiva. Pedro, en nombre de todos, declara haber reconocido en él al Mesías esperado. Bueno, después de haber estado con Cristo, acompañándolo, viendo sus milagros y todo, él les pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dicen, bueno, la gente está un poco confundida, que alguno de los profetas, que Elías que ha regresado, y Pedro va a ser el único que le dice, tú eres el Mesías. Con lo que Pedro va a ir ganando su primacía entre los demás apóstoles. Jesús aclara también en este Evangelio el sentido de su mesianismo y las condiciones para ser discípulo, cortando en seco toda ilusión de triunfo político, porque en tiempo de Cristo los judíos, ante el sometimiento de los romanos, querían que alguien los liberara, que el Mesías viniera, pero como un líder político, un líder guerrero, y Cristo aclara, yo no vengo en ese plan, yo no vengo a enseñarles a manejar armas, yo no vengo a luchar contra el enemigo político, yo vengo a enseñarles cómo se puede transformar el mundo, no desde la política, no desde las armas, sino desde el interior del ser humano. El Padre, Dios Padre, glorifica esta actitud de Jesús y después, en la parte final, Cristo emprende el viaje a Jerusalén, instruyendo a sus discípulos y corrigiéndolos durante el camino para llegar a la entrada triunfal, donde va a ser recibido como el Rey cuando lo aclaman, viva al Hijo de David, viva el Mesías. Y todo lo anterior expone Marcos de una manera clara, breve y compendiosa, que inclinó a muchos escritores a pensar en él como un compendiador de San Mateo. Pero ya hemos visto que más bien Mateo es el que amplió el Evangelio de Marcos, lo mismo que Lucas. ¿Qué quiere decir aquí? Que algunas personas dijeron, ¡ay! Mateo escribió el Evangelio bastante amplio y resulta que Marcos hizo un resumen de él. Pero de acuerdo a los estudios actuales, más bien, Marcos escribió primero su Evangelio, pero Mateo, al verlo, dijo, no, es que le faltaron algunas cosas a Marcos y yo las voy a ampliar para que quede mucho más claro para los judíos lo que estoy escribiendo. ¿Cómo se distribuye este Evangelio de San Marcos? En 16 capítulos que se pueden dividir en 5 partes.
Primero, Jesucristo se va a preparar para su ministerio, todo lo que tiene que ver con irse al desierto, etc. Bueno, preparación del ministerio de Jesús, capítulo del 1 al 13. Segunda parte, Jesucristo ya empieza su ministerio, ¿dónde? En Galilea. Ministerio de Jesús en Galilea, que será del capítulo 1, versículo 14, al capítulo 7, versículo 23, que incluye el primer recorrido de Jesucristo en Galilea, el recorrido por una zona que se llamaba Decápolis, y después el segundo recorrido de Jesús por Galilea. Tercera parte, viajes de Jesús fuera de Galilea, el capítulo 7, versículos del 24 al 10. Cuarta parte, el ministerio de Jesús en Jerusalén. Ya Jesucristo llegó de Galilea hacia Jerusalén y ahí va a estar predicando del capítulo 11 al 13. Y finalmente, capítulos 14 y siguientes serán la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Vámonos ahora al Evangelio de San Lucas. Autor. Su nombre se deriva de luce en el latín, que significaría el iluminado. Luce es luz. Por lo tanto, Lucas sería el iluminado o el lleno de luz. Según la epístola a los Colosenses, en el capítulo 4 al 14, versículo 14, Lucas fue médico y compañero de San Pablo. Por eso hay un libro que habla de él y que se llama Médico de Cuerpos y Almas. Y algunos estudiosos dicen que San Lucas tenía tanto gusto de cuidar y de curar el cuerpo que también se sintió muy contento cuando supo que podía curar el alma, porque muchos médicos se dan cuenta que hay enfermos que no están enfermos del cuerpo, más bien están deprimidos por falta de esperanza, por falta de ilusión, están enfermos de enojo, están enfermos de baja estima, están enfermos de falta de fe, y por eso San Lucas dijo, caray, vino un médico al mundo, me enteré que hizo grandes curaciones de dentro y de fuera, yo quiero conocerlo. Nació probablemente en Antioquía, fue compañero de Pablo en su segundo viaje y tercer viaje apostólicos, así como las 2 veces que estuvo en Roma. Por eso, San Lucas pudo escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque estaba acompañando a Pablo y a otros apóstoles en sus misiones. Además de este evangelio, dice aquí, Lucas escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fue gentil convertido, es decir, no era judío, gentiles eran los no judíos, fue gentil convertido al cristianismo y se sirvió para su escrito en gran parte del Evangelio de Marcos. Otra vez decimos, toma de Marcos y después lo enriquece. Él escribió su Evangelio en griego entre los años 65 al 70 después de Cristo. ¿Cuál es su contenido doctrinal y su propósito? Lucas dirigió su Evangelio especialmente a los lectores no judíos. Mateo ya había escrito a los judíos, ¿no? Marcos había escrito también a otro grupo de personas y Lucas dice, yo voy a escribir a los no judíos. ¿Para qué? Para que los no judíos conozcan al Salvador del mundo. Y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, como el ser humano ideal. Y como los griegos habían estado buscando por mucho tiempo al hombre perfecto, Lucas tuvo como fin satisfacer esta búsqueda. Te voy a explicar también un poquito. Mira, los griegos tú sabes bien que inventaron la filosofía y también inventaron el arte en la parte hermosa que conocemos, especialmente en las esculturas. Ellos trataban de hacer al hombre perfecto. Para hacer una escultura perfecta buscaban que todo estuviera relacionado, que estuviera proporcionado, pero también decían, no es suficiente la perfección en el cuerpo. El hombre tiene que ser perfecto también, digamos, en sus ideas, en sus principios, en su moral, en su bondad, y precisamente por eso Lucas quiere presentarlo como el ideal, el hombre perfecto. Los pasajes más importantes van a ser el relato del nacimiento e infancia de Jesús, que amplía estos detalles como ningún evangelista.
capítulo 1 al 2. También el testimonio de Dios a favor de su Hijo, capítulo 3, del 21 al 22, donde dice Dios Padre, este es mi Hijo, y yo doy testimonio de él. Y también el anuncio de Jesús como el Mesías, el ungido, el Cristo, capítulo del 4, del 16 al 24 en sus versículos, y la misión de Jesucristo, el Hijo del Hombre, capítulo 19, versículo 10. Me detengo un poquito aquí. ¿Por qué San Lucas escribió sobre la infancia de Jesucristo? Porque seguramente San Lucas, al no haber conocido a Cristo, cuando se enteró de las maravillas de este médico, vamos a llamarle así, vino a buscarlo, ya no estaba, pero sí estaban sus discípulos y la gente con la que Cristo convivió. Y como los griegos eran una especie de reporteros que escribían las cosas en orden, en forma equilibrada, tratando de dar unión a las cosas, pues seguramente San Lucas, como uno de los magníficos reporteros, convivió con la Virgen María, convivió con los apóstoles. A ver, y usted, María, ¿qué es lo que pasó en el nacimiento? A ver, ¿y qué pasó antes? ¿Y qué pasó después? Y gracias a esta curiosidad que tenían los griegos por enterarse de la verdad, fue el único que pudo escribir estos detalles de la infancia. Aparte de esto, es digno de notarse el tema lucano, Lucas, sobre la misericordia de Dios para con el hombre, expresada a través de parábolas tan emotivas como la oveja perdida, el hijo pródigo, y es también digno de tenerse en cuenta la preeminencia que da en su Evangelio a la persona del Espíritu Santo, tanto en Cristo como en otros personajes que aparecen alrededor de él, como Zacarías, Isabel, Simeón, María. Y otro detalle interesante es la repetición de expresiones que tienen relación con la humanidad de Cristo. Bueno, hablar de que Cristo nace en el humilde portal, hablar de la circuncisión de Jesucristo, hablar de la muerte de Cristo, evidentemente esto lo muestran muy humano, pero en el sentido de solidaridad con los humanos, aquí es donde San Lucas saca, diría yo, su parte psicológica como médico, porque el médico, para poder entender al enfermo, tiene que tener cierta empatía y preocupación por el enfermo y entender lo que es el dolor. Si un médico es insensible al dolor, imagínatelo haciendo una curación. Si un enfermo es insensible al dolor, ¿qué le importa que estén esperando los pacientes mucho tiempo ahí? ¿O qué le importa citarlos hasta mucho tiempo después? No, se necesita, para ser verdadero médico, esta empatía. Y Cristo, cuando predica, tiene esta empatía. Cristo es el gran médico. Por eso se acerca especialmente a quienes, a los pecadores, a los que tienen un camino desviado. ¿Por qué? Algo los llevó a estar ahí. A los que más sufren, a las mujeres, a los pobres. Toda esta gente es la que estaba desalentada. Ya soy pecador, ya me marcó la vida, ya hice esto mal, soy una oveja perdida, eché a perder. No, 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 dice Cristo, para todo esto hay un remedio. Y el remedio es Dios, su amor, su misericordia. El medicamento será quizás eso, acercarse a Él, y también mi pasión, mi muerte, mi resurrección. Por esta razón Cristo es el gran médico y Lucas así lo presenta. Alguien solidario, sensible con la gente. Y otro punto importante es el Espíritu Santo. Cuando una persona está enferma, lo primero que empieza a fallarle, fíjate, es esto de la respiración. Por eso a veces hay que ponerle oxígeno para que la persona se anime. Y así es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo sopla sobre nosotros, tenemos vida, diríamos en forma espiritual, tenemos ese oxígeno divino. ¿Cómo se distribuye este Evangelio? Bueno, pues tiene 24 capítulos que se pueden dividir en 6 partes. La primera tiene que ver con la infancia de Jesucristo, es decir, cuando vive dentro de una familia, cuando no predica, por lo tanto se le llama la vida oculta de Jesús, nacimiento y vida oculta de Jesús, capítulo 1 y 2. Después Jesucristo se va a preparar para su ministerio, capítulo 3 y capítulo 4
hasta el versículo 13. Ministerio de Jesús en Galilea. Jesucristo empieza a predicar en Galilea, capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 9. Después, la subida a Jerusalén. Ya predicó acá, vamos ahora a Jerusalén. Por lo tanto, capítulo 10 al capítulo 19. Ministerio de Jesús en Jerusalén. Las enseñanzas ya en la capital, capítulo 19 hasta el versículo 28 y después hasta el capítulo 21. Y finalmente, la pasión y muerte de Cristo, incluyendo su resurrección, capítulo 21 al capítulo 24. De esta manera está San Lucas. Y ahora iríamos con San Juan, que ya nos va a presentar un contenido totalmente distinto, porque si tú viste lo que te he dicho, aquí está el Evangelio de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas, se toman prestados de San Marcos estos dos, y por lo tanto tienen mucha semejanza en cuanto a la preparación al ministerio, el ministerio de Jesucristo, la predicación en Galilea, el viaje a Jerusalén, la muerte y la resurrección. Bien, ahí está todo digamos, una parte que los iguala hasta cierto sentido, que les complementa hasta cierto sentido también, y por eso se les llama evangelios sinópticos. Sin embargo, en el caso de San Juan, no es lo mismo. San Juan va a tener un esquema totalmente distinto. Cuando a mí me preguntan por qué, yo les digo, miren, lo más seguro es esto, pero esto es un comentario personal. San Juan era muy joven cuando acompañó a nuestro Señor Jesucristo, de hecho era el más joven de todos los apóstoles. Y él, cuando vivió todos estos momentos, para él han de haber sido experiencias muy fuertes, impactantes, un cambio radical, un predicador totalmente radical que se enfrentaba a los grandes sacerdotes, a los grandes escribas, a los maestros de la ley, alguien que hablaba de Dios pero de una forma tan sencilla, pero al mismo tiempo tan profunda, y sobre todo el hecho de que por predicar, por hablar así, por hacer milagros, por presentarse como el Hijo de Dios, haya tenido una muerte tan terrible. Y si bien es cierto que vio a Cristo resucitado, también esa experiencia, ver que un muerto se levanta, bueno, quizás en las películas lo vemos y ya no nos admira tanto, pero imagínate que estás tú en tu casa o con unos amigos o en un velorio donde alguien muere y donde ya después de haber estado clínicamente muerto, incluso ya lo han velado, llega alguien y lo resucita. Eso te va a impactar, vas a decir, ¿qué es lo que pasa? En fin. Y yo creo que precisamente por esta razón, Dios hizo que Juan, aunque tenía ganas de escribir, dijo, no, es que no puedo escribirlo. Me falta reflexión, me falta ideas, le faltaba el Espíritu Santo necesario y por esta razón no pudo. Es como cuando, y claro, salvadas las distancias, esta comparación, es como cuando una persona de repente dice, es que quiero escribir algo sobre el amor, ¿verdad? Una canción, a ver, amor, ¿qué es el amor?, etcétera. Pero esa persona nada más quiere escribir porque sí, pero un día se enamora. Y no es lo mismo hablar del amor así como un sentimiento, como una emoción, que cuando la persona ya está enamorada. Y cuando la persona también ya se desilusionó o sufrió lamentablemente algún desengaño, no es lo mismo. Ahí sí, cuando ya están las emociones, los sentimientos, la reflexión, la experiencia, todo mezclado, unido, sale una canción. Bueno, aquí evidentemente no se trata de una canción, sino de algo mucho más profundo, y aunque San Juan seguramente quiso escribir algo en su momento, Dios, que es el que inspira a todos los escritores de la Sagrada Escritura, le hace que vaya poco a poquito acomodándose toda la experiencia, las ideas, los sentimientos, y piense, voy a escribir no para mí, voy a escribir para que me escuchen, para que me entiendan los demás. ¿Y qué puedo decir de Dios? Bueno, yo creo que a lo mejor diría en síntesis, Dios es amor.
Y por ahí van muchas cosas más, pero si les parece vamos a comenzar. Autor. Juan era natural de Betsaida en Galilea, cerca del mar o lago de Tiberíades, en esta parte de nuestro mapa, donde vivían todos los apóstoles, quienes eran sus padres, Zebedeo y Salomé. Tenía un hermano con quien compartió el apostolado, a quien también llamó Cristo, y fue Santiago el Mayor. Eran pescadores. De hecho, Cristo los llamó cuando estaban remendando las redes. A él se le identifica como el discípulo amado, que aparece en forma anónima varias veces en este Evangelio. Es decir, cuando San Juan quiere hablar de sí mismo, dice, y entonces lo seguía el discípulo amado. O cuando están juzgando a Cristo y el discípulo amado entró a donde lo juzgaban. Cuando diga el discípulo amado, se refiere a él. ¿Por qué? Porque se sentía muy amado por Jesucristo, de hecho. Siendo obispo de Éfeso, después de que Cristo murió y resucitó, fue a Éfeso, donde la tradición dice que incluso le acompañó la Virgen María, y de hecho ahí está una basílica donde se levantó en honor de su tumba. Siendo obispo de Éfeso, fue llevado a Roma en la persecución del emperador Domiciano. Desterrado por el mismo emperador a la isla de Patmos después, escribió allí el Apocalipsis. Muerto Domiciano, volvió a Éfeso, donde escribió su Evangelio contra Cerinto y otros herejes, con el fin de refutar el error que empezaba a extenderse por parte de los ebionistas que negaban la divinidad de Jesucristo. Bueno, en aquel tiempo se empezó a hablar de Cristo de tantas maneras, que era un mago, que era solamente Dios y no era hombre, solamente era una apariencia humana, no, que era hombre pero que no era Dios, no, pero que era Dios Padre que se había encarnado. Bueno, una cuestión de muchas mezclas, y un grupo de herejes llamados los ebionistas negaban que Cristo fuera Dios. Por lo tanto, San Juan dice no, es Dios verdadero. Y San Juan escribió este evangelio en griego cuando a finales del siglo I. Nunca se casó, a diferencia de algunos otros apóstoles como Pedro, que fue casado, permaneció virgen y murió a edad muy avanzada durante el imperio de Trajano. Si alguien me preguntara, oiga padre, ¿y por qué algunos de los apóstoles no se casaron? Miren, cuando una persona vive en soltería, es más fácil que se mueva de un lugar a otro, que sea perseguido y pueda huir y cambiar de residencia fácilmente, o que también sea recibido por una comunidad. No es lo mismo recibir a una persona en una casa que a una familia. Y por otra parte, si estaban en tiempo de persecución, imagínense lo que significaría casarse y llevar a los hijos de un lado para otro sin seguridad, llevar a los hijos de un lado para otro arriesgándolos a que los mataran o a la misma pareja. Por esta razón yo estoy seguro que muchos apóstoles, aunque hubieran tenido el deseo de tener alguna familia, pues prefirieron seguir a Jesucristo, prefirieron seguir su misión que tener una familia, porque también esta era una maravillosa vocación. Contenido doctrinal y propósito del libro. Este evangelio es una proclamación de la mesianidad y divina filiación de Jesús. Es decir, Jesús es el Mesías y es filio, es hijo de Dios. Él, para San Juan, es el Verbo hecho carne que viene a dar la vida a los hombres. Y Jesús es también el testigo de lo que ha visto y ha oído junto al Padre. Me detengo aquí, fíjate. ¿Cómo me estoy comunicando en este momento contigo? Aunque hay formas de comunicarse, como por ejemplo las formas no verbales, es decir, por ejemplo, si yo estoy así, estoy comunicando que estoy aburrido. Si estoy así, significa que me duele la muela. Si estoy así, significa que estoy muy inquieto. Si estoy así, es que estoy muy enojado. Hay cosas que se expresan no verbales. Pero aún estas cosas a veces son confusas y puedo dar un mensaje equivocado. Por ejemplo, alguien dice en esa fiesta, ay, el padre llegó con su cara de moco de guajolote, con su cara aburrido, sin ganas de convivir, estaba molesto por algo.
Y resulta que a lo mejor yo no había dormido por asistir a un enfermo o a un moribundo y estaba cansado, sí, pero no es que no me interesara la fiesta. O bien tendría algún dolor, pero para disimularlo no hacía gran, digamos, aspaviento, y sobre todo para que los que me invitaron a la fiesta no se sintieran desairados. Pero imagínate, alguien ve de repente que estoy así o alguna cosa, ¡ay, está molesto! Por eso te decía que la comunicación no verbal puede ser muy confusa. En cambio, verbalmente puede haber confusiones, pero hablando cara a cara, con nuestras propias palabras, es más fácil. Incluso si no me entiendes algo, me puedes preguntar y yo te respondo. El verbo, la palabra, es importante para la comunicación. ¿Y qué quería Dios con nosotros? Quería comunicarse. ¿Qué quería decirnos con su palabra? Que nos ama, que es misericordioso, que se preocupa por nosotros, que quiere nuestra salvación. Y los profetas, bueno, hablaron en nombre de Dios, sí, pero hablaron como si fuera una especie de ventríloco. No es lo mismo que me hable directamente el ventríloco que un muñequito que usa el ventríloco, y disculpa la comparación. Y en este caso, cuando viene la palabra de Dios, Jesucristo, que viene a hablarnos directamente de Dios, Él es la palabra de Dios. Haz de cuenta que esta fuera la voz de Dios, ¿no? La palabra, y esta voz baja al mundo y aquí la tengo para que me diga exactamente lo que el ser humano necesita escuchar. Por eso San Juan dice, el verbo, la palabra, se hizo carne. ¿Para qué? Para que la escuches. Y San Juan empieza su prólogo, el inicio de su evangelio, el verbo se hizo hombre, la palabra vino al mundo, pero muchos no la recibieron, como todavía hasta ahora. Dios sigue hablando a través de la Escritura y hay mucha gente que no quiero oír. Disculpen que me desvié un poquito, pero era un poquito para que se entendiera lo que estamos hablando. 3 características importantes, distintas de los otros evangelistas que tiene Juan, son las señales. Una, es decir, no habla de los milagros, sino más bien de las señales. Segundo, creer. ¿Qué significa creer? Y lo importante que es creer. El que crea en mí se salvará. El creer. Y la vida también. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? La expresión señales es el término que emplea Juan para calificar los milagros de Jesús. Esas señales tienen como objeto mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 7 señales subraya con este fin. La del agua transformada en vino, el milagro en las bodas de Caná, que es el poder de Jesús sobre las cosas, sobre la cualidad. La cualidad del agua se transforma en vino. Jesús es capaz de transformar no solamente el agua, a las personas que quieran transformarse. Es capaz de transformar historias. Segunda, la de la curación del hijo de un noble. Fíjate, Jesucristo cura al hijo de un noble, que es el poder sobre la distancia. ¿Por qué? Porque te acuerdas que este personaje que tenía poder sobre los ejércitos le dice, tengo un siervo en mi casa, tengo un siervo y quiero que me ayudes a curarlo. Y Jesús le dice, vamos. Y el centurión le dice, no, ¿cómo? Tú no necesitas ir. Yo soy un jefe de soldados y si yo le digo a uno, ve para allá, ese va. Y si le digo a este otro, ven, viene. Yo no tengo que ir allá o tengo que... No, yo mando. Tú eres el Hijo de Dios. Tú tienes poder para mandar a un ángel, un espíritu, algo, y que mi siervo se cure a distancia. Fíjate qué importante. Juan dice, Jesús tiene el poder sobre la distancia. Dios puede actuar a través de la distancia. Tercera señal, la de la curación de un paralítico, que es el poder de Jesús sobre el tiempo. Jesucristo es capaz de curar a un paralítico que llevaba mucho tiempo en esta situación.
No importa el pecado que alguien tenga, si quiere salvarse, Jesucristo lo puede transformar. Siguiente señal, la alimentación a 5,000 hombres sin contar a mujeres y niños, que es el poder de Jesús, ya no sobre la cualidad nada más, sino la cantidad. Jesucristo es capaz de convertir algo, como lo hace Dios, en mucho. Después, la otra señal, la de caminar sobre las aguas, que es el poder de Jesús sobre las leyes de la naturaleza. Normalmente una persona se mete al agua y se hunde, y Jesucristo tiene poder sobre la naturaleza porque es Hijo de Dios. Después, la penúltima señal, la curación del ciego, que es el poder de Jesús sobre la impotencia. Hay gente que quiere ver y no puede, tiene la impotencia para hacerlo y Jesucristo da la potencia, el poder para que se pueda hacer algo. Finalmente, la de la resurrección de Lázaro, que es el poder de Jesús sobre la muerte. De estas 7 señales, solo se encuentran 2 en los otros evangelios, que sería la de la multiplicación de los panes y la de caminar sobre las aguas. Como pueden ver, San Juan reflexionó más profundamente, dijo, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que Dios me pide que escriba? Y ya hablamos entonces de las señales. Ahora vamos a hablar de lo que significa creer. Es una de las palabras más usuales en este libro de Juan. Aparece por lo menos 98 veces y siempre se encuentra en forma verbal creer, nunca como creencia, sino lo importante, creer, lo cual da impresión de acción de algo que sucede, creer en este momento. La palabra se emplea para indicar la respuesta del pueblo de Jesús. Si creen en Él, serán seguidores suyos. Si no creen, serán sus contrarios. Creer tiene también varias palabras sinónimas, como recibir o entrar, y todas están llenas de significado. Creer, diría yo, es la puerta para la salvación. Creer es la puerta para la escucha. Creer es la puerta para muchas cosas, y bueno, creer en Jesús, que es la puerta, sería lo más interesante y valioso. Y el tercer punto de Juan, acuérdense, dijimos señales, creer y vida. La vida es otro de los términos que emplea mucho Juan. Es el resultado de creer en Él. El que recibe vida se convierte en hijo de Dios. Pero primero, para recibir vida, ¿qué necesitamos? Lo anterior, creer. Es la naturaleza divina que se comunica al creyente. Dios nos da la vida a través de Cristo. El Espíritu Santo, que es el agente de la regeneración, será como ríos de agua viva que fluyen de dentro del que ha bebido el agua de la vida. Nosotros tenemos una vida natural y pasajera y limitada, pero nosotros no tenemos la vida. El que tiene la vida y el que nos dio la vida es Dios, porque aunque nuestro padre y nuestra madre hayan sido vehículo o medio para que naciéramos, ellos no nos dieron la vida. El que nos da la vida es Dios. Pero esta vida terrena que tenemos se puede acabar. Y Cristo dice, y ahora esta vida terrena que tienes a veces ni la sabes vivir. Yo te voy a enseñar a tener vida en esta tierra y después de esta vida te voy a dar una vida superior, mucho más abundante y mucho más llena de sentido. Juan, pues, al escribir esta historia íntima de Jesús, trata de situar a los lectores frente a esta persona divina, no es un humano nada más, es Dios, que con sus palabras y señales nos invita a decidirnos a seguirlo, a decidirnos a creer, a decidirnos tener vida y en abundancia. Y termina esta parte doctrinal. Sus enseñanzas son profundas, íntimas y muy personales. Casi todas llevan el sello del yo soy. Por ejemplo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, etc., hasta 7 veces. Vamos a la distribución. 21 capítulos que se pueden dividir en 5 partes. Un prólogo que va a presentar al Hijo, a la palabra de Dios, al Verbo, capítulo 1, versículo del 1 al 18. Después,
el ministerio público del Hijo de Dios. Empieza ya su ministerio, primero frente a sus discípulos, del 2 al 4. Escoge a los apóstoles, les empieza a enseñar y ahora sí, vamos a enseñar a las multitudes. Frente a las multitudes, capítulos del 5 al 6. Y después la culminación del ministerio público. Tercera parte, ministerio privado del Hijo de Dios. Jesucristo ahora va a tener un encuentro íntimo con sus discípulos, la última cena, capítulos 13, versículos del 1 al 30. El discurso final, cuando Jesucristo se va despidiendo de los apóstoles, capítulo 13, versículos del 31 al capítulo 16, versículo 33. Después la oración sacerdotal, allí en la última cena. Todo esto está hecho en la intimidad, en lo privado, y Jesucristo va a orar por sus apóstoles, que son sacerdotes, instituidos por él, y va a orar también por todos los sacerdotes y las personas que le van a seguir. Capítulo 17, versículos del 1 al 26. Cuarta parte, ministerio de la pasión, muerte y resurrección. Y va a empezar esto con la traición y el juicio, traición de Judas, el juicio de parte de Pilato, capítulo 18 y 19, la crucifixión y la sepultura, capítulo 19, versículos del 16 al 42, la resurrección, capítulo 20, versículos del 1 al 31, y el epílogo, el llamamiento final del Hijo de Dios, capítulo 21, versículos del 1 al 25. Y llegamos a la parte final de la clase de hoy, que será el libro de los Hechos de los Apóstoles. Título y autor. Ya lo dijimos, San Lucas, ¿verdad? Pero vamos a leer. El libro de los Hechos de los Apóstoles, llamado así, porque recoge la actividad maravillosa de los apóstoles en la primitiva iglesia, fue escrito por San Lucas, evangelista, como se desprende del prólogo, similar al de su evangelio. Sin esta obra, no conoceríamos nada de los primeros 30 años de los primeros discípulos de Jesús. Qué hicieron, cómo se dispersaron, cómo comenzaron a predicar, a dónde fueron, quién fue el primer mártir, quién fue el segundo, cuándo se reunió Pedro con... Todo eso gracias a este libro. Se ha dicho que así como el Antiguo Testamento es la obra del Padre y los Evangelios relatan la vida y obras del Hijo, los Hechos o los Actos de los Apóstoles es el Evangelio del Espíritu Santo. Y es que basta leerlo para que nos convenzamos de la obra de este Santo Espíritu. Y te explico por qué. Porque en los Evangelios vemos que Cristo predica, habla, hace milagros, es Cristo. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles ya no está Cristo físicamente. Ya no está, ya subió a los cielos. Se espera su regreso, pero ya no está Cristo actuando. Y sin embargo hay milagros. El Espíritu de Cristo. Hay miedo. Sí, pero se cambia el miedo en alegría, en esperanza, Espíritu de Cristo. Hay persecución y sin embargo no se desaniman. El Espíritu Santo es el que mueve a la comunidad para indicar que Cristo está vivo. No está corporalmente en la iglesia, pero el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que Él prometió, sí está y sigue estando hasta nuestro tiempo, como lo muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Contenido doctrinal y propósito. Podríamos decir que el contenido doctrinal de este libro se basa en 4 aspectos. Uno, histórico, qué es lo que pasó, qué suceso vino primero, cuál otro vino después. Otro, doctrinal, qué es lo que enseñó Pablo, qué es lo que predicaban. Tercero, otro, apologético. Apología significa, es una palabra que indica defensa. Un apologeta es el que defiende algo. Cuando tú defiendes algo, de alguna manera estás haciendo una apología. Entonces, el aspecto apologético es cuando llegaban enemigos del cristianismo, y aquí no solamente es predicar lo que Cristo dijo, sino defender lo que Cristo dijo. No es lo mismo predicar que el aspecto defender. Y va a haber otro aspecto más, que es el biográfico, porque gracias a este libro vamos a saber un poco
cómo era el temperamento de Pablo, qué hizo, qué sintió, cómo lo llevaron a la cárcel. Hay parte de una biografía. Como valor histórico, aunque ya te hablé un poquito, vamos a leer lo que dice aquí. Como valor histórico, Hechos es la continuación del relato comenzado por Lucas en su Evangelio. Basta comparar ambos prólogos para que nos demos cuenta de ello. Lo que allí comenzó a obrar Jesús personalmente, complementa aquí, por medio de sus discípulos, gracias a la acción constante y clarísima de su Espíritu. Hechos es una palabra, es la historia de la iglesia fundada por Hechos, en una palabra, aquí está mal, hay que hacer una pequeña anotación. Hechos, en una palabra, es la historia de la iglesia fundada por Jesús en los primeros años del cristianismo. Su valor doctrinal se encuentra en la acción personal y colectiva del Espíritu Santo. Sus alusiones son muchísimas en Hechos. Ya dijimos que es el Evangelio del Espíritu Santo. Su valor apologético es tan grande que podríamos decir que es una defensa del cristianismo. Los apóstoles y discípulos son testigos de lo que vieron y dan incluso su sangre, mueren martirizados por defender lo que vieron. Y el aspecto biográfico es también considerable y preciso, especialmente lo que se refiere a San Pedro y a San Pablo, a sus discursos, viajes, peripecias, y con ellos muchos otros personajes que conocemos gracias a este libro, como quién fue Esteban, cómo lo mataron, qué dijo antes de morir, quién fue Felipe, quién fue Bernabé, quién fue Juan, quién fue Marcos, quién fue Silas, quién fue Timoteo, quién era Apolo, etc. Y la distribución finalmente tiene 28 capítulos. Introducción, la misión apostólica. Capítulo 1, versículos del 1 al 11. El Evangelio de Jerusalén, los orígenes, cuando los apóstoles van a empezar a centrarse en su trabajo para después ir a misionar. Capítulo 1, versículos del 12 al capítulo 8, 3. Y aquí esto está subdividido en la llegada del Espíritu Santo, que da fuerza a estos apóstoles miedosos que estaban encerrados en el cenáculo. Hoy llega el Espíritu, ¿cómo de que no? A predicar. Después, Pedro, como el líder, empieza su ministerio, capítulo 2, 14 al 4, y después las primeras misiones, que fueron instituidas para los diáconos. Se acordarán que cuando los apóstoles empezaron a predicar y también la comunidad repartía, digamos, ayuda a las viudas, algunas empezaron a quejar de que no las atendían bien. Y los apóstoles dijeron, a ver, ¿qué será más importante para nosotros? ¿Atender las despensas, la ayuda o predicar a Cristo? Predicar. Si alguien nos puede ayudar, por lo tanto, a repartir la ayuda a las viudas y otras cosas, que lo haga. Y es así como surgen los diáconos, ayudando a los apóstoles para que ellos no pierdan su misión fundamental. Tercera parte, el Evangelio de Samaria y de Judea. Predicación en estas áreas, ministerio de Felipe, capítulo 8, ministerio de Pablo, su comienzo en el capítulo 9, ministerio de Pedro y la conclusión, capítulo 9 al 11. Y finalmente, la cuarta parte, el Evangelio en otras partes. Se van expandiendo cada vez más los apóstoles, Pablo también va llegando a más lugares. Expansión capítulo 11 al 21. Ministerio de Bernabé, que se va a unir a Pablo. Después, ministerio fecundo de Pablo. Y después va a empezar a hablar de los viajes de Pablo, en esta cuarta parte. Primer viaje, capítulo 13. Concilio de Jerusalén, cuando se van a unir los apóstoles para preguntarse, bueno, si alguien quiere ser cristiano, ¿tiene que ser primero judío? Porque hay muchos que no son judíos y están entusiasmados por seguir a Jesucristo. A ver, por ejemplo, ese no es judío y quiere hacerse cristiano. ¿Qué hacemos? ¿Le pedimos que se haga la circuncisión? ¿Le pedimos que cumpla con las normas que cumplen los judíos de no comer ciertos animales? ¿Le pedimos que lea esto, que haga? No.
Y entonces en este concilio van a decir, no, los judíos, bienvenidos porque forman ya parte del pueblo de Dios, y en todo caso lo único que será necesario será el bautismo, y que vivan de acuerdo a las normas de Jesucristo, que superan las normas que tenían los judíos. ¿Se entiende? Pero si alguien no es judío, no necesita ser judío primero para ser cristiano. Automáticamente, siguiendo a Cristo, bautizándose, se convierte en cristiano. Eso fue el Concilio de Jerusalén, capítulo 15. Segundo viaje de Pablo, capítulo del 15 al 18. Y tercer viaje de Pablo, capítulo del 18 al 21. Aquí, evidentemente, será muy importante cuando se lea esta parte tener un plano, un mapa de las ciudades de aquel tiempo, especialmente de la actual Turquía, porque estas ciudades que visita San Pablo especialmente están en Turquía: Antioquía, Éfeso, las iglesias del Apocalipsis. Hay que tener un plano para, por aquí salió San Pablo de Cesarea o Cesarea, tomó el barco, después se fue para acá, subió para acá, porque esto nos ayuda. Si no, de repente escuchar simplemente ciudades antiguas que no sabemos ni dónde están, pues no es tan fácil. Quinta parte: el Evangelio en Cesarea o Cesarea y Roma. Cesarea era el puerto de donde salían los principales barcos y llegaban desde Roma, un puerto construido por Herodes el Grande. Capítulo 21 al 28. Y bueno, San Pablo está en Cesarea o Cesarea preso, y después ahí apela para que no sea alguien de Cesarea que lo juzgue, sino más bien que lo juzgue el César, y por lo tanto vendrá el viaje a Roma. Pablo encarcelado en Jerusalén, Pablo prisionero en Cesarea y Pablo enviado a Roma. Y finalmente la sexta parte, la conclusión, que nos habla del cumplimiento de la misión apostólica. Los apóstoles han hecho lo que tenían que hacer, capítulo 28, y se aplaude lo que han hecho. Pues bien, llegamos ya a la lección 17, y en la próxima lección estaremos en la lección número 18, ya muy cerca del final. Les agradezco la paciencia que me tienen, porque a veces me cuesta trabajo leer, porque se me adormece un poquito el labio, a veces digo unas cotras porosas, pero ustedes van a ser santos porque me tienen paciencia. Trato de dar lo mejor de mí, y bueno, les agradezco su constancia, les aplaudo su constancia. Esto, como les dije, es el mapa para empezar a leer la Biblia, nos va ayudando a entender de qué trata cada libro, y ya con esto, cuando los vayamos leyendo, iremos gozando cada uno de ellos. Por favor, denle like a este video, recomienden mi canal, recomienden este video, compártanlo con sus seres queridos. Total, pueden ellos tener interés o no, ustedes compártanlo. Porque quieres ser generoso, compartes, como el sembrador que echa las semillas, y en algún lado la semilla cayó en piedra, no importa. Si en algún lado los pájaros llegaron y se la llevaron, no importa. Lo importante es como la parábola. Hay que echar la semilla que, total, si ellos quieren y si el Espíritu Santo los ilumina, este material le puede ayudar a mucha gente. Que Dios les bendiga y hasta nuestra siguiente lección.